Tengo 75 años, y ahora sé lo que realmente importaba. No lo entendí antes. Durante muchos años pensé que sí, que tenía claro lo importante, que mis decisiones estaban alineadas con lo que realmente valía la pena. Creía que estaba viviendo una vida ordenada, coherente, una vida donde cada cosa tenía su lugar, pero ahora lo veo distinto. No porque algo haya cambiado afuera, sino porque algo se volvió claro adentro, Ann. Y esa claridad no llega de golpe, Ann, llega despacio, como una sensación que se repite, Ann, como una idea que vuelve una y otra vez, hasta que ya no puedes ignorarla. Durante gran parte de mi vida, el tiempo estuvo lleno. Siempre había algo que hacer, algo que resolver, algo que avanzar. Y en ese movimiento constante no había espacio para detenerse a entender, porque entender requiere tiempo, requiere pausa, requiere una forma de mirar que no estaba disponible cuando todo era urgencia. Y yo viví en la urgencia, no como algo extremo, sino como una forma normal de estar. Siempre había algo más importante que el momento presente. Siempre algo que justificaba seguir trabajando. Seguir, resolviendo seguir avanzando, Ann, y en ese seguir, algo empezó a quedar atrás, no de forma evidente. No como una pérdida clara, sino como algo que simplemente no recibía atención. Y lo importante, necesita atención, Ann, necesita tiempo real. Necesita presencia, non. Y eso no lo entendí en ese momento. Pensaba que lo importante era lo que sostenía todo, lo que garantizaba estabilidad, Ann, lo que aseguraba el futuro, Ann. Y sí, eso es parte, pero no es lo esencial. Y esa diferencia no la veía. Recuerdo muchos años donde mis prioridades parecían claras en el trabajo, las responsabilidades, las decisiones correctas. Todo estaba organizado alrededor de eso. Y desde afuera tenía sentido. Nada parecía fuera de lugar. Nada parecía faltar, pero ahora, mirando hacia atrás, hay algo que no encaja. Porque lo importante no siempre se muestra como algo urgente. No levanta la voz, no exige. Está ahí, en lo simple, en lo cotidiano, en momentos que parecen pequeños, pero no lo son. Y esos momentos, muchas veces los dejé pasar, no porque no me importaran, sino porque no los veía, porque estaba enfocado en otra cosa, en lo que parecía más necesario, en lo que parecía más importante, en ese instante. Y ese es el punto, en confundí lo urgente con lo importante, y esa confusión organizó mi vida. Durante años, el tiempo se fue llenando de cosas que había que hacer, y lo importante quedó para después, siempre después, y ese después no es un lugar real, es una idea, una promesa que uno sostiene para seguir. Pero el tiempo no funciona así. El tiempo pasa, Anne, y cuando pasa, no vuelve igual, aunque era eso. No se siente en el momento, se entiende después, cuando ya hay distancia, cuando el ritmo baja, cuando la vida deja de correr y empieza a quedarse más quieta, y en esa quietud aparece la verdad, no como algo dramático, sino como algo inevitable. No era eso. Esa frase empezó a aparecer sin que la buscara, en recuerdos, en momentos, en pequeñas cosas que antes no tenían significado, y ahora lo tienen. Empiezo a recordar escenas simples, conversaciones, silencios, presencias, y en muchas de ellas noto algo, no lo que pasó, lo que faltó, lo que no estuvo, porque estar no es solo estar físicamente, es estar de verdad. Y durante muchos años estuve, pero no del todo, ni eso. Cambia todo, porque entonces ya no se trata de lo que hiciste, se trata de cómo estuviste mientras lo hacías. Y esa diferencia es la que ahora veo, no como culpa, sino como claridad, porque ahora entiendo algo que antes no tenía forma. Lo importante no estaba adelante, no estaba en ese, cuando todo esté listo. Estaba en el momento, en lo que ya estaba ocurriendo. Y yo no lo vi, no de la forma que debía. Y eso no se cambia, pero sí se entiende. Y ese entendimiento es lo que ahora tengo, no como respuesta, sino como verdad. Y esa verdad no se puede ignorar, porque cuando aparece,
ya no se va. Y entonces surge una pregunta, no para cambiar el pasado, sino para entenderlo. ¿Cuántas veces estuve viviendo sin darme cuenta de lo que realmente importaba? Esa pregunta es el inicio de todo lo demás. Y cuando esa pregunta empieza a quedarse, algo cambia en la forma en la que miras todo de inmediato. No como una revelación que lo reorganiza todo en un instante, es más lento, más profundo, más silencioso. Empiezas a notar cosas que antes no tenían peso, momentos que pasaban desapercibidos. Ahora se vuelven claros, no porque hayan cambiado, sino porque ahora puedes verlos de otra manera. Y ahí aparece la realidad, no como algo durán, sino como algo evidente. Lo importante siempre estuvo ahí, no escondido no lejos, no en otro lugar ahí, en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parecía que podía esperar. Ni eso es lo que más cuesta aceptar, que no faltaba nada, que no era necesario buscar más, que no era necesario esperar ese momento donde todo se acomodara, porque ese momento nunca llega como uno lo imagina, porque lo esencial no está en el futuro, está en el presente. Y eso no lo entendí en su momento, porque vivía proyectando siempre hacia adelante, siempre hacia lo que venía después, pensando que ahí estaba lo importante, pensando que cuando tuviera más tiempo, más estabilidad, más claridad, todo iba a tener sentido. Pero el tiempo no funciona así. El tiempo no acumula sentido. El tiempo solo pasa y lo que no se vive, no se guarda, no se recupera, no se reconstruye. Igual en eso es lo que ahora veo, no como un error puntual, sino como una forma de vivir, una forma de organizar mis prioridades, sin darme cuenta de lo que estaba dejando fuera. Recuerdo muchas etapas donde todo parecía estar bien, no había problemas evidentes, no había conflictos grandes, la vida avanzaba dentro de lo esperado, y eso daba tranquilidad. Pero esa tranquilidad no era completa, era una tranquilidad funcional, no profunda, no real, porque había algo que no estaba siendo atendido, en algo que no tenía espacio, y eso no se nota en el momento, se siente después, cuando ya hay distancia, cuando los años pasan, cuando el ritmo cambia y de repente lo que antes parecía suficiente ya no lo es, no porque falte algo nuevo, sino porque ahora ves lo que antes no veías. Empiezo a recordar momentos con más claridad, no por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió, por lo que podría haber sido distinto si yo hubiera estado de otra forma. Y eso no se siente como culpa, se siente como una verdad que llega tarde, demasiado tarde. Y esa sensación es difícil de explicar, porque no hay un lugar donde ponerla, no hay una acción que la resuelva, no hay una forma de corregirla. Solo está, y con el tiempo se vuelve parte de la forma en la que entiendes tu propia vida, porque ya no puedes ver las cosas como antes, ya no puedes decir que todo tuvo sentido de la forma en la que lo creías, porque ahora entiendes algo más, algo que no estaba disponible antes. No todo lo que haces es lo importante, y no todo lo importante se muestra como algo que hay que hacer. Y esa diferencia cambia todo, porque entonces ya no se trata de cuánto lograste, se trata de cuánto estuviste de cuánto viste, de cuánto entendiste mientras tu vida estaba ocurriendo. Y eso no se mide, no se calcula, se siente. Y cuando se siente, ya no hay forma de ignorarlo. Empiezas a ver que muchas de tus decisiones estuvieron guiadas por una idea incompleta, por una forma de entender la vida que parecía correcta, pero que no era completa, porque estaba centrada en lo que se ve, en lo que se construye, en lo que se logra, y no en lo que se vive. Y eso deja algo afuera, algo que no se nota al principio, pero que con el tiempo se vuelve evidente, y entonces aparece otra pregunta más profunda, más incómoda en sí. Lo importante siempre estuvo ahí. ¿Por qué no lo vi? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, porque no se trata de falta de inteligencia, ni de falta de intención. Se trata de cómo estaba mirando de que estaba priorizando, de que creía que era esencial. Y en esa forma de ver, algo quedó fuera. Y ese algo
es lo que ahora entiendo a no como una idea, como una verdad. Una verdad que no cambia lo que fue, pero cambia lo que queda. Y eso es donde empieza algo distinto. Y cuando esa verdad se vuelve clara, deja de ser una idea y pasa a ser una forma de mirar, no desaparece, no se diluye, se queda en la forma en la que recuerdas, en la forma en la que escuchas, la forma en la que entiendes cada cosa que antes parecía normal. Y ahí aparece algo que antes no estaba, no como una emoción intensa, sino como una claridad constante. Empiezas a ver tu vida no solo por lo que hiciste, sino por cómo estuviste mientras lo hacías, y esa diferencia es profunda, porque entonces ya no se trata de logros, se trata de presencia, y la presencia no se acumula, no se guarda, no se recupera después, existe o no existe en el momento. Y durante muchos años no estuvo como debía, no porque no quisiera, sino porque no sabía, porque estaba enfocado en otra cosa, porque creía que lo importante estaba delante, siempre adelante, en ese momento donde todo iba a estar resuelto, pero ese momento no era real, era una idea, una forma de justificar el presente, una forma de seguir. Y mientras seguía, el tiempo pasaba, y con él, lo esencial. Empiezo a notar algo que antes no veía. No fue que no tuve tiempo, fue como lo usé, porque el tiempo siempre estuvo. Cada día, cada momento, en cada espacio donde algo podía haber sido distinto, pero yo no lo vi así. Lo vi como algo que podía organizar después, como algo que podía ajustar más adelante. Y ese más adelante nunca llegó como imaginaba, porque el tiempo no se guarda, no se acumula, no se reserva, se vive o se pierde. Y esa es la parte que ahora entiendo, no como concepto, como experiencia, porque cuando miro hacia atrás, veo los espacios donde no estuve, no físicamente, internamente, momentos donde estaba, pero no estaba de verdad, y esos momentos no vuelven, no se reconstruyen, no se completan después. Y eso deja una marca, no visible, no evidente, pero constante, una sensación de que algo importante pasó, sin que yo lo viviera completamente, y esa sensación no se van, no como dolor, sino como claridad, porque ahora entiendo algo que antes no podía ver. Lo esencial no necesita grandes condiciones, no necesita que todo esté resuelto, no necesita esperar. Está ahí, en lo que ocurre, y depende de uno. Estar en y yo, muchas veces, no estuve, porque estaba buscando algo que creía que iba a darme sentido, buscando algo que pensaba que iba a completar todo. Y en esa búsqueda dejé de ver lo que ya estaba. Y ese es el error. No buscar, sino buscar en el lugar equivocado. Y mientras buscas, el tiempo pasa, y lo que ya estaba, se va. No desaparece de golpe. Se transforma, cambia, se aleja, y cuando te das cuenta, ya no es lo mismo, y eso es difícil de aceptar, porque no hay forma de volver atrás, no hay forma de decir ahora, si lo hago distinto en esos momentos. Solo hay comprensión, y la comprensión llega tarde, demasiado tarde, para cambiar lo que fue, pero no demasiado tarde para ver. Y ese ver cambia algo, no el pasado, pero sí el presente, porque ahora ya no necesito buscar de la misma forma. Ahora ya no necesito llenar el tiempo con lo que antes parecía importante. Ahora puedo detenerme. No siempre, no perfecto, pero lo suficiente como para que algo sea distinto. Y eso es donde empieza algo nuevo, no como corrección, sino como otra forma de estar. Una forma más consciente, más presente, más conectada con lo que realmente importa. Y eso, aunque llegue tarde, tiene valor porque evita algo. Evita seguir viviendo sin ver. Evita seguir dejando pasar lo esencial. Evita seguir confundiendo lo urgente con lo importante. Y eso cambia todo lo que queda. Y cuando llegas a ese punto, ya no intentas explicarlo. No buscas una forma de acomodar la historia para que duela. Menos, no necesitas justificar lo que hiciste. Simplemente lo ves. Y en ese ver, hay algo distinto, no es alivio, pero tampoco es el mismo peso de antes. Es una forma más clara de estar con lo que es, porque ahora sé ahí,
no como una idea, no como algo que leí o escuché. Lo sé, porque lo veo en todo en los recuerdos, en los silencios antos, en la forma en la que el tiempo pasó. Ya lo sé, y esa frase no tiene vuelta atrás, porque ya no se trata de descubrir en sí, trata de aceptar que lo importante no era lo que pensé, aceptar que lo esencial no estaba donde lo busqué, aceptar que muchas veces estuve, pero no estuve de verdad y eso no se cambia, pero sí transforma algo, no lo que fueran, pero sí lo que queda. Ahora entiendo que la vida no se construye solo con decisiones grandes, se construye en lo pequeño, en lo que parece insignificante, en lo que no llama la atención, y eso es lo que más descuidé, no por falta de intención, sino por falta de claridad, porque estaba mirando en otra dirección, siempre en otra dirección, siempre hacia adelante, siempre hacia lo que venía después. Y ahora entiendo que lo importante nunca estuvo adelante, siempre estuvo aquí, en lo que estaba ocurriendo, en lo que ya tenía, en lo que no supe ver en su momento. Y esa es la verdad. No una verdad compleja, no una verdad difícil de entender, una verdad simple, que llega tarde, demasiado tarde. Y aún así, cambia algo, porque aunque no pueda volver atrás, todavía puedo decidir cómo estar. Ahora, todavía puedo elegir no pasar de largo. Todavía puedo dar espacio a lo que antes ignoraba, y eso no es poco, no como solución, sino como una forma distinta de vivir lo que queda. Porque el tiempo no vuelve pero sí muestra dónde estuviste, muestra que priorizaste, muestra que dejaste pasar, y cuando eso se ve, ya no se puede ignorar. Ahora sé que lo importante no compite, no se impone. No exige, está ahí, esperando, y depende de uno reconocerlo, y si no lo reconoces, sigue ahí, y cuando vuelves a mirar, ya no es igual, y eso es lo que más cuesta aceptar. No que algo faltó, sino que estuvo, y no lo tomé. Y esa diferencia cambia todo, porque entonces ya no se trata de lo que hiciste, se trata de cómo estuviste, de cómo viviste de cómo usaste tu tiempo, mientras tu vida ocurría, y esa es la única parte que todavía se puede elegir, porque aunque llegue tarde, todavía hay momentos, todavía hay espacio, todavía hay vida. Y eso es suficiente para algo, no para rehacer, pero sí para no seguir perdiendo de la misma forma, porque al final no se trata de cuánto entendiste, se trata de qué haces con eso que ahora sabes. Y ahora, ya lo sé, y eso cambia todo lo que queda. Y si este momento te hizo detenerte, aunque sea un poco, si te hizo pensar en algo que hoy estás dejando pasar sin darte cuenta, en algo que parece pequeño, pero no lo es, en un momento que estás apurando sin necesidad, puedes suscribirte al canal, no para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces dejamos pasar y solo entendemos cuando ya es demasiado tarde.